estar en tu presencia, poder ser recibidos delante de ti, Señor, entrar al lugar santísimo donde proclamamos tus alabanzas, Señor, donde anunciamos que tú eres Dios, anunciamos tus virtudes, tu misericordia, tu verdad, tu fidelidad, tu bondad. Cuán bueno has sido con nosotros, Señor. Cómo no cantarte, cómo no alabarte, cómo no expresarte, Señor, con cánticos lo que nuestro corazón siente, Señor. Ese amor profundo, porque tú nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Nos has reconciliado en Jesús y ahora tenemos vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque en ti tenemos paz, Señor, y tú has llenado nuestros corazones. Nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si no te hubiéramos conocido, Señor? ¿Cómo estaríamos hoy, Dios mío? ¿Cómo estaríamos viendo, Señor, cómo está el mundo? Personas desesperadas que intentan quitarse la vida, cuánta desesperación, cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuántas enfermedades mentales y cosas que aún el hombre no conoce, no sabe por la influencia espiritual, demoníaca que hay, Señor, en las personas, por las puertas que se abren al mismo infierno. Pero tú nos has librado de la boca del león, tú nos has dado sabiduría para vivir nuestras vidas, Señor, y nos dice en el libro de Proverbios, en tu palabra, sabiduría, sabiduría, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, ella te guardará. Oh Señor, gracias. Venimos ahora, Señor, a comer de tu mesa, a recibir la sabiduría de lo alto, Señor, por medio de tu palabra. Que tú nos hables, Señor, nos instruyas y nos des la palabra que tú tienes preparada para tu pueblo, Señor. Que nosotros tengamos un corazón receptivo, abierto, Señor, a las verdades eternas de tu corazón y que podamos, Señor, llevarnos una palabra sembrada, Señor, que dé fruto, no a 30 ni a 60, sino a 100 por uno, porque es para tu gloria que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Bien, mis amados. Estamos viendo un mensaje también continuado, ahora estamos jueves y domingo viendo diferentes mensajes, sendos mensajes. Los jueves, como saben, estamos viendo lo importante que es que entendamos la muerte y resurrección de Cristo, lo que eso significa para nosotros, como la promesa de su advenimiento es real y cómo tenemos que prepararnos, ¿verdad?, nuestros corazones y cómo tenemos que tener el pensamiento y el sentir, ¿verdad?, del cielo, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Tiene que ser renovado nuestra mente y poner la mirada en las cosas de arriba. Y los domingos nos está hablando del Señor, del verdadero Dios, del Dios vivo, del Dios de la casa de Dios. Todo empezó en Génesis 35, cuando vimos la historia de Jacob, cómo Jacob se turbó, se desesperó, ¿verdad? Entró en zozobra, en desesperación por lo que habían hecho sus hijos, ¿verdad? Tomándose la justicia por su mano, vengando la deshonra de Dina, que fue violada, ¿verdad?, por el príncipe de Siquén, y cómo ellos aprovecharon el momento de debilidad de su circuncisión, engañándolos para matarlos, ¿verdad?, y robar y llevarse a las mujeres y a los niños consigo, entonces, y vengarse. Eso turbó grandemente a Jacob, hizo que se desesperara y él pensaba, él decía, ahora todos los pueblos de alrededor van a conocer lo que ha pasado y van a venir contra nosotros y nos van a matar, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia le dice a Jacob, corre a Betel y levántame un altar allí, en el lugar donde yo me aparecí a ti cuando huías de tu hermano. Así que Jacob decide, le dice al pueblo que estaba con él, le dice, limpiaos, lavad, mudaos vuestros vestidos, lavaos, limpiaos, echad de vosotros los ídolos que tenéis y vamos a levantar un altar a Jehová, al Dios que me ha librado y que ha estado conmigo todos estos años. Entonces ahí vuelve Jacob con toda su familia, los que con él estaban, a Betel, ¿verdad?, para levantar ese altar. Y dice la palabra de Dios que Dios puso el terror de él
sobre todos los pueblos de alrededor para que no les pasara nada. Dios los protegió, Dios los guardó. Así que lo que la enseñanza nos quiere traer es que lo más importante es que nosotros no descuidemos nuestro altar. Si nosotros mudamos nuestros vestidos, nos santificamos, nos limpiamos, ¿verdad? Y vivimos la vida santa que a Dios le agrada, apartándonos de toda maldad y limpiando nuestro corazón de la idolatría, de todo lo que este mundo quiere venir a robar, lo que solamente a Dios corresponde, la gloria, la honra, la alabanza que solamente a Dios corresponde. Entonces tendremos un altar bien erigido, bien levantado, bien construido, bien edificado. Y ese altar, esa relación, esa comunión íntima con el Señor permitirá que nosotros podamos fluir, que nosotros podamos realmente vivir una vida plena, abundante, con Dios siempre de nuestro lado, fortaleciéndonos, ¿verdad? Y dándonos la victoria. Amén. Lo creemos, es así, esa es la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, con los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que no viven su vida de cualquier manera realmente tienen presente a Dios. Así que Jacob, cuando llega a Betel, le pone otro nombre, levanta ese altar y le pone el nombre de El Betel. Eso está en Génesis 35:7, si me lo proyectan. Ahí llegó Jacob. Levantó ese altar y nosotros estamos centrados en este mensaje. Es aquí donde el Señor está poniéndome fuertemente que podamos meditar profundamente en esta verdad, en el Dios de la casa de Dios. Porque puede ser que nosotros vengamos a la casa de Dios, pero no tengamos al Dios de la casa de Dios. Puede ser que nosotros vivamos religiosamente nuestras vidas haciendo muchas cosas, pero que realmente no conozcamos a ese Dios único y verdadero, que no tengamos comunión íntima con Él. Y eso es nefasto, eso no puede ser. Esta palabra es un antídoto para que no caigamos en ese error de la religiosidad, que no solamente seamos hojas de higuera, una higuera con hojas, pero que no da fruto, ¿verdad? Lo que da fruto es que tengamos comunión íntima con Jesucristo y con Dios el Padre, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces vais a llevar fruto. Está hablando de comunión, de unir, de estar siempre, permanecer en Él, unidos a Él. Así que dice que y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. No me lo quiten. El Betel, que Él significa Dios. Dios. Bet significa casa y Él significa Dios también. Betel, recuerden que significa casa de Dios. Bet, casa, El, Dios. Casa de Dios. Y Él significa Dios también. Entonces, Él significa el Dios de la casa de Dios. ¿Entiende eso? Ahora, ustedes recuerdan que Betel, Él le puso el nombre de Betel a un lugar que Él llegó cuando huía de su hermano, por eso dice a continuación, edificó ahí un altar. Porque ahí, ¿qué pasa? En este versículo, sí. Pon la segunda parte. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Cuando huía de su hermano, ustedes recuerdan que él se acostó y tuvo un sueño donde vio una escalera que comunicaba el cielo con la tierra y subían y bajaban ángeles, ¿recuerdan? Y arriba estaba Dios y él estaba en la tierra, pero había una comunicación del cielo con la tierra. Y entonces él dijo, esto será llamado Betel, casa de Dios. Y dice una declaración tremenda, dice esto, se atemoriza y dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Pero todavía no tenía una revelación profunda de ese Dios. Aún no había conocido al Dios verdadero que se le estaba revelando. Así que él le puso Betel, casa de Dios. Incluso tuvo la revelación de que había algo importante, ¿verdad? Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Pero pasaron muchos años, amado, hasta que él descubrió a ese verdadero Dios. ¿No será que a nosotros nos pueda pasar lo mismo? Dios está aplicando esta palabra, la está sustrayendo de aquí para que nosotros podamos entender bien lo que esto significa y que podamos acercarnos a ese Dios, conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios de la casa de Dios. Porque aquí no tanto venimos a la casa de Dios por venir,
sino que venimos a tener un encuentro con ese Dios. Porque hemos conocido a ese Dios vivo, verdadero. El Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, un Dios vivo, real. Jesucristo nuestro Señor, Él es el verbo de vida. Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos. Y os lo anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Fíjese cuál es el orden, ¿verdad? El orden, lógicamente, es relación vertical con nuestro Dios, con Jesús y con el Padre. Y de esa relación, de esa fuente de vida principal que hay en Jesucristo, en tener comunión con Jesús y con Dios el Padre, es que nosotros vamos a poder tener también comunión los unos con los otros. Es decir, el punto de unión principal, ¿cuál es? Jesucristo, Dios el Padre, la vida de Él, la comunión con Él, permite que todos nosotros podamos tener comunión también y formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Y el apóstol Juan dice, esto lo digo para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí es donde está nuestro gozo, ahí es donde está la plenitud. Ahí, cuando nosotros realmente tenemos comunión con Dios el Padre y con Jesucristo y tenemos comunión los unos con los otros y formamos la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Estas palabras son muy sabias, amado, pero necesitamos tener ese altar con Dios, personal. El mayor enemigo que estamos viendo para tener ese altar, ¿cuál es? La idolatría. Por eso Jacob dijo, hay que limpiarse, hay que mudar nuestros vestidos y despojarnos de nuestros ídolos. ¿Verdad? ¿Cuáles los ídolos? Y luego la santidad. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice 1 de Juan 1:6, ponlo, mentimos y no practicamos la verdad. Porque Dios es luz. Es decir, nosotros, miren, el énfasis que yo siento del Espíritu es que tenemos que entender que siempre decimos, hay que limpiarse, hay que apartarse del pecado, no pequemos, no hay que mentir, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero, amado, más allá de los mandamientos, y que eso, lógicamente, es lo que Dios quiere, que nos santifiquemos como Él es santo, es que estamos echando a perder nuestra relación con Él. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Porque Dios es santo. Cuando nosotros mentimos, gritamos, pegamos un portazo, nos airamos, y todo lo que hacemos, amado, que desagrada a Dios, nos aparta, nos aleja. Nos aleja, perdemos la comunión con el Señor, perdemos la vida de Dios. El altar se derriba, pero tranquilo, porque hay misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque a todo el que peca y se arrepiente y pide perdón a Dios, la sangre de Cristo le lava y le limpia nuevamente de todo pecado y nos da nuevamente acceso al Padre para que el altar nunca se derribe. Y en eso hace énfasis el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, continuamente está hablando de eso. Pero fíjense, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no, ¿qué ha pasado? Primera de Juan 1:6, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si nosotros no andamos en santidad, si hay pecados. Amado, nuestro corazón tiene que permanecer continuamente quebrantado en su presencia para que la comunión no se rompa con Él y el altar no se destruya. Nosotros tenemos que tener una relación continua con Él y dejar que Él nos vaya podando, ir pidiéndole perdón. Yo le fallo a Dios cada día, pero yo voy a Él y dejo que me pode. Yo le pido perdón. Yo arreglo todas las cosas y mi altar sigue edificado. No puedo perder. Si pierdo la comunión con Él,
ya estoy perdido. Lo que nos pierde es perder la comunión. Pero la comunión íntima de Jehová es con los que, Salmo 25, 14, con los que le temen. Proverbio 3, 32 dice que es en los justos en quien Dios se complace y tiene comunión íntima también. Es así, como dice en Primera de Juan, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento se corrobora. Y por eso Jesús murió. Jesús es la provisión del Padre para que nosotros nunca perdamos la comunión con Él. Que nunca la perdamos. Porque nosotros todos somos pecadores. Todos. Todos pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, dice que somos unos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, somos limpiados en Cristo Jesús y entonces dice que volvemos a tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. Así de sencillo. Ahora, ese es el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Así Dios nos lo está predicando. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos relacionarnos, comunicarnos, tener comunión íntima con el Señor. A pesar de todo, como Cristo se relaciona con el Padre, que nosotros podamos relacionarnos también con ellos. Con Dios el Padre y con el Hijo. ¿Saben que Dios, siendo tres, es uno? La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siendo tres son uno. Usted sabe que de esas tres partes de la divinidad, Dios ha compartido su naturaleza divina, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y nos ha unido con Él eternamente. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. ¿Sabe para qué? Para tener comunión. Para que nada nos pueda separar de su amor. Fíjense lo que dice en Gálatas 4:6. 4:6. Gálatas 4:6. Un versículo que estudiamos hace poquito cuando hablábamos de que éramos hijos de Dios. Dice, por cuanto sois hijos, ya Dios nos ha hecho hijos. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjense, por cuanto sois hijos, Él ha enviado el espíritu ¿de quién? Del Hijo. ¿Cuál es el espíritu del Hijo? El Espíritu Santo. Lo ha puesto en nosotros, lo ha enviado a nosotros para que nosotros podamos comunicarnos y relacionarnos con Dios y tener comunión íntima con Él, así como el Hijo la tiene con el Padre. Que nosotros también podamos tener comunión con el Padre y con Jesucristo. Y en eso dice que está nuestro gozo. ¿No es increíble? Fíjense lo importante que es esto, porque el apóstol Juan dice, esto os anunciamos, hablando de Jesús, el verbo de vida, para que vosotros tengáis comunión. No dice para que vosotros podáis salvar. Ahí el énfasis que quiere hacer Juan, lo importante que es la comunión. La comunión forma parte de la salvación. La salvación en su sentido más amplio, digamos que es la reconciliación con Dios en Jesucristo. Número uno. ¿Sí o no? Primero Dios nos reconcilia a través de Jesucristo y nos hace hijos suyos. Y nos da su Espíritu Santo para que tengamos comunión. Pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuidado. Apártese de iniquidad, dice Pablo a Timoteo, todo el que invoque el nombre del Señor, que se tiene que apartar. Sin santidad, dice, sin estar en paz, sin la santidad y sin estar en paz con todos, nadie va a ver al Señor. ¿Y por qué el énfasis de esto? Hablamos el domingo pasado de los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasó a los dos? Uno se fue
Y desperdició los bienes, la herencia que el padre le dio. No conocía al padre. Estuvo con el padre. Tenía al padre ahí en la casa, pero no lo conocía. Así que lo menospreció y se fue a vivir su vida perdidamente. Qué gran problema es esto de no conocer al Dios verdadero, al Dios de la casa de Dios. Estar un tiempo en la casa de Dios y terminar yéndote porque no has conocido a ese Dios. Es triste. Y el otro que se quedó en la casa tampoco lo conocía, no lo tenía. No disfrutó del Padre. No disfrutó de Dios, del Padre. No se pudo alegrar de lo que estaba haciendo cuando vino el hijo, que malgastó la herencia. Y el padre estaba gozándose, alegrándose, haciendo fiesta. Es necesario hacer fiesta. Porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido, ha sido hallado. Y él, en vez de gozarse y hacer fiesta, también se enojó. Y el padre tiene que salir y decirle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entras? ¿Cuánto tiempo hace que te sirvo? Y ni siquiera un cabritillo has matado para que me goce con mis amigos. ¿Y qué le dice el padre? Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Pero es necesario hacer fiesta. No disfrutó al padre. Estaba trabajando, haciendo cosas. Podemos hacer muchas cosas para el padre, pero sin el padre, sin disfrutar del padre. Ese Dios no conocido. ¿Saben que Pablo, cuando llegó a Atenas, llegó y se enardecía? Su espíritu, su corazón se enardecía porque vio la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuánta idolatría hay en este mundo? ¿Cuántas cosas atesoramos, amamos? ¿Cuántas cosas ocupan nuestro corazón y le roban la gloria a Dios? Y él, cuando llegó a Atenas, Pablo vio eso y dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y paseando por la ciudad vio diferentes altares de toda la idolatría que había. Pero vio un altar que ponía al Dios no conocido. Eso está en Hechos 17:23. Al Dios no conocido. Pero en el versículo 16 dice, eso lo dice en su discurso ahí en el Areópago, en Atenas. Le dejan que hable de ese Dios a quien él predica, de Jesucristo. Y entonces él dice, observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. El ser humano es muy religioso. ¿Cuántas cosas inventa? ¿Qué nos va a inventar? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Saben por qué inventamos tanto? Para intentar saciar nuestra alma de la sed que tiene, porque no la calma el Dios vivo. Porque no conocemos a ese Dios. Ese es el problema del ser humano. Y podemos, nosotros estamos aquí, en la casa de Dios. Tenemos la Escritura. Y puede ser que pasen 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y que no conozcamos a ese Dios vivo. Que no tengamos al Dios de la casa de Dios. Que hasta trabajemos para Él, como el hijo que se quedó en la casa, pero no disfrutó del Padre, no conoció al Padre. Y el padre sale y dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Qué triste, ¿verdad? Llegar a una situación así. Que Dios nos diga, estás conmigo, yo estoy contigo, pero tú no estás conmigo. No hay comunión, no hay relación. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos el domingo pasado que vamos a hacer el tercer hijo, que no lo pone ahí. Pero es el que tiene a Jehová como su Dios vivo, verdadero. Que conoce a su Dios, que se deleita en Dios. Que se deleita en Dios, que conoce a Dios, que tiene una relación íntima con Dios, que tiene comunión, amistad con Dios. Entonces, cuando eso ocurre, uno se deleita. Uno disfruta su vida con el Padre, porque tiene al Padre y porque tiene a Jesús.
Jesús dijo, ya no llamaré siervos, sino amigos, amigos. Porque todas las cosas que he oído de mi Padre, yo os las he dado a conocer. Ya Dios lo ha dado todo en Cristo. Y nos ha dado sabiduría en Él para vivir nuestra vida. El problema es vivir desperdiciadamente nuestra vida. O incluso estando religiosamente en la iglesia, en la casa de Dios, pero sin el Dios de la casa de Dios. Recuerde, el Betel. Necesitamos conocer a ese Dios de la casa de Dios, que cambie nuestras vidas y que empecemos a deleitarnos en esa relación, de tenerlo a Él, a ese Dios vivo, que es el que sacia, el que realmente llena y da plenitud, el que transforma nuestras vidas. Si no, nunca vamos a tener el gozo pleno que Dios quiere darnos. Entonces, observó la ciudad entregada a la idolatría y le dice, observo que soy muy religioso porque yo paseando por la ciudad veía tantos altares, tanta idolatría, pero yo vengo a hablaros de ese Dios, ese altar que hay ahí puesto al Dios no conocido. Hechos 17, 23. Yo no voy a decir que vengo a hablar de ese Dios no conocido. Yo hablo de ese Dios no conocido a todo el mundo y me causa mucha tristeza ver cómo muchos no lo conocen. Y hablan de Él, pero no lo conocen. Ayer llegaba allí al Hospital de los Arcos, que tuve guardia, y veía una compañera enfermera que hacía muchos años, hacía tiempo que no la veía. Y ella es de San Pedro, vive en San Pedro. Y hablando con ella, hablábamos un poquito, le dejamos ahí un enfermo, y dice, bueno, no nos vemos, llevas ya aquí 3 años viviendo y no te he visto nunca por San Pedro, me dice ella. Y digo, pues, sí, sé que yo voy de la casa a la iglesia a la casa, salgo a comprar. Y sí, mira, lo que sí hago es que salgo a andar por ahí, por el camino este de los molinos. Yo también salgo por ahí, me dice, yo también salgo. Ay, qué bien, qué bueno que sales por ahí. Qué bien, es un sitio maravilloso, precioso, sí. Y le digo, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Está ahí en la calle 2 de Mayo, número 3. Ven a la iglesia con nosotros, a adorar al Señor. Y me dice, no, si yo cuando salgo a andar, yo no necesito. Dice, yo no necesito. Cuando yo salgo a andar, fíjense cómo es el enemigo. Porque esta verdad que yo estoy diciendo puede volverse en contra nuestra. Porque uno puede decir, bueno, yo ya tengo al Dios de la casa de Dios, no necesito la casa de Dios. No, perdóname. La casa de Dios es muy importante. ¿Entiende? Pero no hay que olvidarse que lo que da importancia a la casa de Dios es que ahí está el Dios de la casa de Dios. Amén. Eso es lo importante. No, yo voy andando y voy hablando con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Y mira, y yo le decía, pero es que no es lo que tú crees. Eso es lo que tú te crees. Tú no conoces a Dios. Tú no sabes lo que Dios quiere. Tú no puedes conocer a ese Dios. Y eso es lo que dice la gente, para justificarse. Nos hacemos nuestro Dios a nuestra medida, pero no conocemos a ese Dios ni puede saciar nuestras vidas, porque nos hemos hecho el Dios que nos conviene. Pero ese no es el verdadero Dios, ni es su voluntad. La voluntad de Dios es que formemos, ¿qué hemos visto en 1 Juan 1? Para que tengáis, se anuncia a Jesucristo, para que tengamos comunión los unos con los otros. Esa es la institución de la iglesia. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que el punto que nos une, ¿qué es? Jesús y Dios el Padre. Compartimos la vida de Cristo. Amén. Y no existen llaneros solitarios. No puede existir la piedad individualizada de uno que anda por ahí. No, eso no existe. No puede haber comunión con Dios si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Porque Dios ha diseñado las cosas a su manera, no a la nuestra. Pero eso me entristece y yo intento comunicar, no, esa no es la voluntad de Dios. Ya no hubo más ocasión de hablar, nos teníamos que salir, fue una guardia. Mire, anoche, de madrugada, voy a otra casa para que ustedes vean
Les cuento ejemplos recientes para que ustedes vean qué desconocimiento hay del Dios verdadero. Y entonces entró a una casa. El hombre muy mal, con una crisis de ansiedad, que creía que se moría, toda la familia ahí. Bueno, lo llevamos a la ambulancia, le hacemos el electro, está el electro bien, esto parece una crisis de ansiedad, todas las constantes bien, está bien, tal cual. El hombre parece ser que lleva un historial de esos de mala vida. Lo voy a resumir así, de muy mala vida y consecuencias. Porque cuando uno lleva mala vida, se pagan las consecuencias. Con 40 y pico años está para que ya en un momento dado, ¡pum!, y ya tiene de todo lo que te puedas imaginar. Tiene un cuerpo, tiene una edad que no corresponde con su cuerpo. Su cuerpo ya puede ser el de un anciano de 85 o 90 años teniendo 40 y pico años. Así de claro. Por la mala vida. Y entonces, yo le hablé de Dios. ¿Crees en Dios? Sí. Yo creo en Dios. Y le digo, pues tienes que buscar al Señor, a ese Dios, y conocerlo más. Y dice, si yo estuve en la iglesia esa que hay allí, no voy a decir cuál, en esa iglesia estuve 3 años y medio ahí metido, en la iglesia, ahí. Entonces le digo, mira, lo que hace a un cristiano no es que vaya a la iglesia, sino el que obedezca a la palabra que está escrita, que obedezca a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Y se queda, es verdad, tal cual. Sí. Hay desconocimiento. Si tú ya obedeces a Dios y haces su voluntad, entonces ya te estás poniendo en sintonía con Él para poder conocerle. Lógicamente no dejarás de congregarte, no vas a decir, no, yo estuve 3 años y medio allí, pero ¿de qué le sirvió? De nada, porque no conoció al Dios de la casa de Dios. No tuvo una relación, no tuvo comunión íntima con Él, no tuvo comunión. Y su vida no cambió. No cambió, él siguió con sus trapicheos, él siguió con su pecado, él siguió con sus drogas, él siguió con su mala vida, porque no tuvo un encuentro con ese Dios verdadero. Religiosidad que no sirve para nada. ¿Me entienden? ¿De qué sirve congregarse, venir a la iglesia, si realmente no tenemos un altar diario, comunión íntima con el Señor? Pero no podemos tener esa relación con Dios si no vivimos en santidad, porque Dios es santo. Y eso no quiere, insisto, no hablo de perfección, de impecabilidad. No, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Y Jesucristo, que murió por nosotros precisamente porque todos somos pecadores. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? ¿Por qué nos limpia? Nos limpia de toda maldad, porque así podemos seguir caminando con ese Dios verdadero. Pero hay que mantener el altar bien edificado. A algunos se le apaga el fuego tanto, de tal manera que luego no hay forma de encenderlo. Porque cuando se apaga el fuego, luego cuesta encenderlo. Pero si uno mantiene su altar con Dios, su relación con Dios, su intimidad a diario, porque lo busca, porque lee su palabra, porque le alaba, porque acude a los cultos, que es muy importante, porque camina con Dios en su día a día, es consciente de su presencia, de que Dios va conmigo, Dios está conmigo. Como le dijo al hijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Pero él no se enteró. Qué tristeza más grande. Qué desconocimiento hay del Señor. Fíjense lo que dice en Oseas 4, versículo 1. Fíjense. Miren el sentir del corazón del Señor. No sé si podemos sentirlo. No sé si se puede llegar a sentir. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Fíjense que le habla a los hijos de Israel, al mismo pueblo de Dios. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios.
Necesitamos a ese Dios, conocer a ese Dios. Conocimiento verdadero, comunión íntima. No hay conocimiento de ese Dios. Así que el resultado es trágico. Fíjense lo que dice a continuación. Dice perjurar, hurtar, matar. Dice perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Cuando no hay conocimiento de Dios, no hay esperanza para este mundo. ¿Cuál es la esperanza de este mundo? Conocer a ese Dios verdadero que cambia nuestras vidas por completo. Amén. Dele aplauso, pero con fuerza. Aleluya. No hay posibilidad para este mundo de salir de eso si no es conociendo al Dios verdadero. Ese que Pablo llegó a Atenas y cuando vio tanta idolatría y tanto desconocimiento, dijo, yo vengo a hablaros de ese Dios que no conocéis, pero que habéis puesto un altar, por si acaso un día. Y aquí yo vengo a hablaros de ese Dios. Amén. De ese Dios tenemos que hablar a todo el mundo. Aleluya. Dios quiera que sí. Fíjense lo que dice, miren. Todo esto, el poder tener esa relación con Dios y que todo fluya, va a depender de cuánto amemos al Señor. Hay que amar al Señor. ¿Y quién ama al Señor? El que le obedece. Y cuando uno ama al Señor y le obedece, entonces hay comunión íntima. Las cosas fluyen, no es una obligación venir a los alimentos, no es, ay, que voy a los alimentos allí porque toca, porque martes, ay, que hay que evangelizar, ay, qué pesada carga, ay, que hay que hacer. No. Usted está enamorado del Rey. Tiene comunión con Él. Las cosas no le son gravosas. No son gravosas. Cuando estamos bien fundamentados en el amor, edificamos en el amor, amamos a Dios. ¿Usted ha descubierto si ama a Dios o no lo ama? Porque descubrir que uno ama a Dios trae mucha liberación y mucho gozo. Y mucho gozo. Pero eso ocurre cuando usted conozca y tenga un encuentro con ese Dios tan desconocido en la tierra, pero que nosotros hemos sido llamados a su presencia, a conocerlo a Él. Que nuestras vidas cambien por completo. Porque esto aquí, además de lo natural, hay algo, hay un ingrediente que es lo que hace que marque la diferencia en nuestras vidas, que es el poder de Dios, del Espíritu Santo habitando en uno. Juan 14, 23. Rápido. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Se lo repito, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar su palabra? Lo que estábamos diciendo en todos estos mensajes. ¿De quién es la comunión íntima de Jehová? ¿Con quién era? Salmo 25, 14. Yo estoy aquí para encargarme de, como una gotera continua, estar aquí martilleando con la palabra. A ver si en uno de esos martillazos ya el corazón se rompe y entendemos. ¡Aleluya! Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Con los que le temen. A ellos va a hacer conocer su pacto. Y en el Salmo 103, 17 y 18 dice que la misericordia de Jehová es con los que le temen. Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Quiénes son los que le temen? Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que le aman y guardan su palabra. Viven para agradarle. Porque le aman. Entonces, todo fluye de otra manera, diferente. Tenemos que sustentarnos y edificarnos en el amor.
El que me ama, mi palabra guardará. No vas a obedecer a Dios. Miren, usted está escuchando esto. ¿Arde su corazón? ¿Arde su corazón? ¿Desea vivirlo? Si desea vivirlo, ama a Dios. ¿Ha descubierto usted que ama a Dios? Gócese. Como decía Gigi, últimamente lo digo mucho. Sonríase que Dios le ama. Sonríase que usted ama a Dios. Así que ya hay comunión. Amén. Hay comunión. Y posibilidad de mejorar, como toda relación, de poder mejorar y poder llegar a ese gozo cumplido que Dios quiere ver en nosotros. A esa vida plena, que no depende de la religión ni de lo que hacemos, sino de tener intimidad, comunión íntima con ese Dios verdadero. Ese Dios no conocido, pero que nosotros hemos conocido y nos ha dado vida. Y dice Pablo a los atenienses, porque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¡Aleluya! Ese es el Dios que conocemos. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¡Aleluya! Y manda a todos los hombres que se arrepientan. Y vengan a conocerle, al conocimiento de la verdad, conocimiento pleno del Señor. Ahí está todo, ahí está nuestra vida. Así que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo viene Dios a hacer morada dentro de nosotros? Por medio de su Espíritu. Pero miren, esto como, vuelvo a decir, la palabra de Dios es tan insondable porque eso tiene dos vertientes. Se puede referir tanto al momento en el cual uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y entonces recibe la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios, ese derecho. Y entonces recibe el Espíritu Santo y nace de nuevo. Nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Sí. Pero para mí, fíjense, escuchen, yo leo, me gusta mucho leer Matthew Henry y ahí en cada texto te da diferentes explicaciones de diferentes, y ninguno mejor que otro. Hay muchos intérpretes de las Escrituras y muchas veces no se ponen de acuerdo. Pero el Espíritu Santo trae el acuerdo, la palabra, la revelación y el rema para cada palabra que Dios nos quiere hablar. Y Dios hoy te dice a ti, y lo que yo siento de parte del Señor, porque está hablando ya de un amor consciente. ¿Qué está hablando? Yo me estoy dejando guiar por el Espíritu. Un amor consciente. Cuando uno se entrega al Señor no tiene tanto conocimiento de las cosas. Se entrega en un momento de quebranto, de arrepentimiento, de remordimiento. Bueno, remordimiento espero que no. Pero todavía no sabe uno lo que hace bien. Luego vamos adquiriendo más conocimiento, más sabiduría y aprendemos a agradar al Señor y vivir la vida que Él quiere. Pero yo creo que el Señor se refiere más ya a las personas que ya llevan un tiempo con el Señor y deciden amarle y obedecerle aunque cueste. ¿Qué he dicho? Aunque cueste. Porque le amamos. Y cuando uno ama, está dispuesto a sacrificar. A hacer lo que sea por la persona amada. A veces costará trabajo. Habrá veces que cueste más trabajo. Es así. O no cuesta trabajo levantarse a las 3 de la mañana, Elizabeth, cuando un hijo, el otro día, Micalé, se le soltaron las narices, ¡buah!, de madrugada. Pero pegó un salto, ¡buah!, y eso que ella, la cama le atrapa. Pero el amor es poderoso, es fuerte. Dice, más fuerte que la muerte es el amor. Dice la palabra del Señor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Eso es tremendo. Uno se levanta como si... Yo me acuerdo cuando vinimos de Galicia un año, hace 2 o 3 años, que llegamos todos con un virus estomacal. Madre mía. Y mi Samuel se puso a vomitar también a las 3 o las 4 de la mañana y se levantó ella, que también tenía el virus. Se levantó, ¡guau! Yo estaba ya malo, ya había vomitado.
y estaba hecho polvo. Y ella estaba en proceso y se levantó ¡fua! Para ponerle el barreño. No sé si era tanto por amor o porque no manchara la cama. Por las dos cosas. Se levantó tan rápida que llegó, lo atendió, pero de repente se cae, pierde el conocimiento. Ahí me levanto y uno vomitando, la otra en el suelo, la saco del aseo, la pongo de lado, la reanimo. Tuve que llamar al 061 porque me veía, digo, no tengo aquí nada con lo que atender, lo que hago. Uno vomitando, ella aquí sincopando ahí. Y digo, madre mía, ahí. Vaya panorama que tuvimos ahí. Pero el amor, da igual, eso lo supera todo, eso es increíble. Yo recuerdo a mis padres, yo tuve pesadillas nocturnas de pequeño. Tenía unas pesadillas terribles. Me pasaba noches enteras creyendo que me perseguían de pequeño. Era algo, eso era algo espantoso lo que yo vivía de pequeño. Increíble, pero noches enteras yo me quería salir, me agobiaba y quería. Yo estaba en una pesadilla, pero despierto. Y mi padre con toda paciencia, y mi madre, no, hijo mío, no. Yo me quería salir de la casa, yo me cogía, no, hijo mío, no, venga, vamos a sentarnos, venga, con una paciencia, mi padre y mi madre, yo me acuerdo. Y una noche a mí me llevaron a psicólogo y todo, o sea, no sé lo que tenía ahí metido que me perturbaba de esa manera. De pequeñito, siendo nada, no sé qué edad tendría, 8, 9 años. Pero yo recuerdo a mis padres con una paciencia, ahí aguantando, hasta que ya se me pasaba y me quedaba tranquilito. Aguantando. Eso es amor. Uno por amor hace cualquier cosa. El que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús. Se va a acordar de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y dice, y entonces mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada, vamos a vivir en Él. Quiere decir que, miren, el amor del Padre, mira, Dios ya nos ama. Realmente no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, porque ya Dios nos ama. Pero lo que quiere decir Jesucristo es que vamos a experimentar profundamente el amor del Señor, la vida de Dios. No se trata tanto de obedecer mandamientos y reglas, sino de la vida, de la comunión, de la vida real, auténtica, transformadora, renovadora, que podemos tener cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Esto es, si nosotros lo entendemos, amado. ¿Usted ama a Dios? ¿Quiere hacer su voluntad? ¿Se acuerda de lo que a Dios le agrada que hagamos y lo pone por obra? Pues hay una promesa del Señor hermosa que vamos a experimentar cómo Dios vive dentro de nosotros. Esta palabra es para que nosotros nos avivemos en esa relación, en esa comunión. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Pero tenemos que buscar esa comunión íntima, esa relación, ese conocimiento del Dios verdadero, del Dios vivo. Por eso es tan importante, la palabra nos insiste en santificarnos, en limpiarnos, en obedecer a su palabra, a sus mandamientos, porque si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Recuerden, Moisés ante la tierra prometida le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y cuando Dios vio su corazón, dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, viviendo Dios en nosotros, Cristo en nosotros, amado, eso es lo que realmente merece la pena. Estamos en ese camino. Pero es verdad que hay muchas cosas, muchos altares que derribar, mucho que limpiar. Tenemos tanto que nos impide que podamos vivir en esa plenitud. Voy a terminar hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 15. No sé ni cómo voy, el reloj se me ha roto la correa.
Juan 15. Por lo menos déjenme ver un texto aquí, abrir la Biblia. Había una traducción que quería ver. Evangelio de Juan 15 es un capítulo crucial que todos conocemos. Voy a leer rápido y me voy a parar en ciertos puntos, pero rapidísimo, digo. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano en la rama, que en mí no tiene fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Limpiarnos. Conforme nos vamos limpiando, vamos dando más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora dice, permaneced en mí. Fíjense, ya hemos llegado hasta aquí, pero necesitamos más comunión íntima, más relación con ese Dios vivo, con Jesucristo, nuestro Señor, y con Dios el Padre. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, atención, ¿cómo el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo? No puede. ¿Qué dice? No puede por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros, si no permanecemos en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Vivir en Él. Tener una relación íntima con Él, personal. Recuerden lo que decía 1 Corintios, recuerdo, 1, versículos 8 y 9. El 9 dice que Dios es fiel y nos ha llamado a la comunión con Jesús. ¿Qué dice? 1 Corintios 1, 9. Rápido que ya quiero finalizar. 1 Corintios 1, 9. Vamos, Kevin, que está atascado hoy. Venga. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Pero a qué se está refiriendo? Mire, tener comunión con Jesucristo está manifestando que la fidelidad de Dios, donde Dios se manifiesta fielmente, es que nosotros, fíjate, nos ha dado lo más importante. Poder tener una relación, permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Viene a hablar de lo mismo. En el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta de que cuántas veces esta verdad quiere ser resaltada para que la entendamos. No se trata de hacer cosas, sino de tener comunión. Cuando uno ya tiene comunión, las cosas se hacen por amor. Y todo va a fluir de otra manera. Porque el Espíritu vive en nosotros. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta en que tenemos comunión con Jesús. Pero en el versículo 8... dice, insisto en esta palabra, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser irreprensible en el día del Señor Jesucristo? Si no, miren, esta verdad se va a manifestar, se va a llevar a cabo, se va a cumplir en nosotros. ¿Saben por qué? Porque fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y cuando tenemos esa relación con Él, verdadera, ese altar personal, caminar con Él, vivir en Él y Él vive en nosotros, entonces nosotros vamos siendo transformados. Y en el día de Jesucristo nos vamos a presentar delante de Él irreprensible y en paz. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para que en el día de su venida podamos tener amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la comunión. Y es lo que dice aquí. Nosotros sin esa comunión no podemos dar fruto. Dice, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, si vivimos en Él y Él en nosotros, entonces dice que aunque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros por nosotros mismos no, pero bien adheridos sí, en comunión sí, si permanecemos sí, en Él y Él en nosotros. Miren, Él ya permanece en nosotros, pero nosotros permanecemos en Él. Esto es como el hijo pródigo.
Bueno, el que se quedó en la casa. Que el padre le dice, si tú siempre estás conmigo, ¿no te has enterado de que yo estoy aquí? ¿Entienden? Y esto es lo mismo. Cristo puede estar en cada uno de nosotros por medio del Espíritu. Pero puede ser que nosotros estemos con el corazón lleno de idolatría y pensando en las cosas terrenales y que hagamos morir esa comunión íntima, el altar se destruya en nuestras vidas y perdamos lo más importante. Por nosotros mismos no podemos llevar fruto. Si no permanecemos en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lenguaje sencillo dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Mantenerse unidos a Él. ¿Eso qué es? Comunión. Relación. ¿Entienden? Versículo 5. Yo soy la vid. Vosotros, miren, es que más claro agua. Qué sencillo explica Jesucristo las cosas. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué va a pasar con una rama que se corta de la vid? Se seca y arde. No hay posibilidad de dar fruto. Nuestras vidas son infructíferas y nos vamos a secar. Ese no es el propósito de Dios. El propósito es que permanezcamos en Él, que vivamos en Él, que tengamos comunión y que demos fruto. Ahí vamos a fructificar. Bien, seguimos. Si permanecéis en mí, Samuel, si podemos ir ya tocando el piano, estamos terminando y incluso pueden ir subir despacito las de la alabanza. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense, los eslabones de la cadena. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense, comunión. ¿Cómo se da la comunión? Cuando guardamos su palabra. ¿Entienden? Entonces, dice el Señor, Dios es agradado y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Eso qué es? Una relación verdadera de amistad, pero no con cualquiera, con el que tiene toda potestad, toda autoridad. Ahora, fíjense, si usted permanece en Él, porque tiene comunión, entonces sus palabras, todo se deriva de lo primero. Cuando hay comunión, obedecemos su palabra. Cuando obedecemos su palabra, también hay comunión. Es que al final, una cosa lleva a la otra, ¿entienden? Una cosa nos puede llevar a la otra. Lo importante es que nosotros anhelemos esa comunión y obedecer a su palabra. Entonces eso produce esa transformación en nosotros que hace que ya ni siquiera tú vayas a pedir para ti, para tus intereses personales, sino para la gloria y honra del Señor. Entonces lo que usted pida en esa relación de amistad con el Padre y con el Hijo Jesucristo, Dios lo va a conceder, siempre y cuando sea su voluntad. Pero como nuestro corazón ya está en sintonía con Dios, porque hay comunión, ¿por qué? Porque hay comunión. Entonces, lo que pidamos va a ser de seguro para la gloria y honra del Padre. Y lo va a conceder. Fíjense qué relación más preciosa, más hermosa de comunión podemos tener con el Dios ese, que es tan desconocido para muchos, pero para nosotros bien conocido debe de ser. Pero fíjense cuántas bendiciones hay en esa comunión, porque está hablando todo el tiempo de esa vid verdadera y que nosotros tenemos que permanecer en él, en esa comunión. Fíjense, si seguimos leyendo, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense, vamos siendo transformados y vamos siendo verdaderos discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced
en mi amor. Relación de amistad, sustentada en el amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, la relación del Hijo con el Padre es la misma relación que nosotros podemos tener con el Hijo y también con el Padre. Pero está sustentado en esa comunión, está sustentada en que nosotros permanecemos en su palabra. Como yo le decía a este hombre ayer, es que lo que hace un cristiano es que obedezca la palabra, que viva. Por eso la estudiamos tanto y la predicamos tanto. Sin esto no vamos. Este es nuestra brújula, es nuestro mapa, es nuestra meta, es nuestra luz que alumbra nuestro caminar diario. Tenemos que vivir de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eso va a hacer que podamos tener esa comunión y permanezcamos en ese amor con Jesucristo, así como el Hijo con el Padre, nosotros también con el Padre y con el Hijo. ¡Qué hermoso! Ahora fíjense lo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿qué dice Jesús? Para que mi gozo esté en vosotros. Fíjense la clave. Usted quiere alegría, no tengo mucha felicidad, no tengo mucha alegría, no, ¿qué me pasa? No. Amado, todo se sustenta en esa relación, en esa comunión. ¿Se dan cuenta? Nos está dando todo lo que necesitamos saber para que nosotros podamos tener alegría. Por eso dice el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, ¿cómo? Cumplido. La palabra cumplido es plero, que significa atiborrar, completar algo, llenar algo hasta arriba. Fíjense que el Señor quiere hijos felices. El Señor quiere vernos bien, no mal, pero todo se sustenta en el amor, en esa relación, esa comunión íntima, que no puede darse si nosotros no nos apartamos del mal. ¿Entienden? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él viene a morar y a vivir en los que le aman y guardan su palabra. Hemos visto en Juan 14, 23. ¿Ven lo importante que es? Yo lo que quiero que quede claro es que la comunión, o sea, la santidad, buscar el obedecer a Dios, nos interesa porque así no perdemos esa relación estrecha, esa comunión íntima con Él, que de ahí va a manar nuestra vida. De ahí depende nuestra vida, de ahí depende nuestro gozo. Y Jesús lo dice: esto yo lo hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay una traducción que dice: para que seáis tan felices como yo lo soy. ¿Usted cree que Jesús no es feliz? Amén, aleluya, es el dueño del gozo, aleluya, gloria a Dios. Ahora, vamos terminando. Ya queda poco para Juan 15, voy a leer solo hasta el 16. No se preocupe. Dice: fíjense, si es que Dios, es que maravillosa la Escritura, que no está complicada. Este es mi mandamiento. Está hablando de obedecer a su palabra, de guardar sus mandamientos, para que permanezcamos en su amor, para que permanezcamos en Él, para que todo fluya, para que podamos tener gozo, para que cuando nuestras oraciones no tengan estorbo y el Señor nos conceda todo, para que podamos dar fruto que glorifique su nombre, para que cumplamos el propósito de Dios. Todo depende de la comunión, de permanecer en Él. Este es mi mandamiento, así que lo resume. Dice: no te compliques. Ay, es que ¿cuántos mandamientos tenía que guardar el pueblo de Dios? No solo los 10 mandamientos, había cuántas reglas, normas, mandamientos. Eso era una locura, ¿verdad? Pero al final estaba sustentado en la religión, pero nosotros nos sustentamos en el amor, en la comunión, ¿entiendes? En la relación íntima. Gloria a Dios, basada en el amor. Entonces dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahora se pone, espera que os voy a decir cómo se ama. Por si alguno dice: no, si yo me porto bien, yo amo. Sí, espérate. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo nos quiere Dios? Como amigos. Como amigos. Qué hermoso la palabra amigo, ¿verdad? Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia, guardar su palabra,
limpiarnos, mudarnos, santificarnos, limpiarnos de idolatría, que Él sea el todo en nuestras vidas. Entonces tenemos esa amistad, tenemos esa comunión. Entonces permanecemos en Él y Él en nosotros. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis vuestro fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Amén. Amado, Dios no quiere ser un Dios lejano. No quiere ser un Señor lejano. ¿Saben lo que Dios quiere ser? Un amigo amado. Dios quiere ser un amigo fiel, un amigo amado, un Señor cercano, un Salvador cercano. Dios quiere realmente que lo podamos conocer. Miren, esto no es, no sé, no quiero que parezca que esto es, no sé, como una utopía, que aquí estamos hablando de algo así, que estamos intentando elevarnos demasiado, intentando hacer de Dios ya un Dios tan cercano que podamos tener una relación de amistad tan estrecha y de amor, que eso parezca algo idílico, utópico. No, amado, la palabra de Dios lo revela, que realmente eso es la voluntad de Dios y que nosotros podemos alcanzar realmente, tener esa relación, y sobre esa relación todo lo demás fluirá. ¿Entendemos? Vendrá el fruto, vendrá el gozo, vendrán las oraciones contestadas, vendrá el propósito de Dios cumplido, vendrán tantas cosas, amado. Todo se deriva de esa comunión íntima, de permanecer en Él y que nosotros Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Porque nosotros, por nosotros mismos no podemos, pero si vivimos en Él y Él en nosotros, ahí va a venir fruto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero